lo que queremos enfatizar ahora es poder aprovecharnos de todo lo que sabemos de la electrofisiología para poder interpretar los eventos mecánicos. Esa es la idea, ¿no es cierto? Entonces, uno de los aspectos que quería recordarles, más allá de lo que tienen que tener presente en términos del mecanismo, ¿ya? Primero, la lógica, ¿no es cierto? Aquí estaríamos viendo los eventos que ocurren en el túbulo T, etcétera. Recuerden lo que acabamos de mencionar, y de hecho aquí está, ¿no es cierto? Fase 0, fase 1, esto es en el corazón. La actividad eléctrica precede a la actividad mecánica. Esa es la lógica. Entonces, primero vemos el potencial de acción que se propaga, después vemos la onda de calcio y después de eso vemos la sístole. ¿Ok? Y esa es la lógica que nos permite posicionar esos eventos mecánicos o correlacionarlos en el electrocardiograma. Y otro aspecto que también va a ser importante en la dinámica cardíaca, en el mecanismo de algunos fármacos terapéuticos como los antiarrítmicos, es recordar entonces que en la sacudida muscular, la fase de alza, ¿no es cierto?, está dada principalmente por la salida de calcio desde el retículo, pero también por el efecto de la activación de la proteína quinasa A sobre los canales de calcio, lo que mencionábamos ayer. ¿Sí? Entonces la estrategia autonómica de aumentar la fuerza contráctil en parte descansa en aumentar la entrada de calcio, ¿sí? Pero recuerden que cuando hablamos de una dinámica que descansa en la actividad de canales, la cinética no puede cambiar mucho, cambia la amplitud, pero los canales en la práctica son tan rápidos que no vemos cambios, no podemos acelerarlo más o retrasarlo más, porque el canal se abre o se cierra. Lo que podemos hacer es que queden más tiempo abiertos, ¿ok? Entonces vamos a modificar la amplitud, y donde particularmente en el corazón sí podemos modificar la duración de la sístole es modificando la relajación que está mediada por transportadores. ¿Se acuerdan de esa lógica, no es cierto? Lo mismo que hablábamos en musculatura esquelética, que si estamos viendo la fuerza generada debiera ser más o menos 1/3 contracción, 2/3 relajación, y decíamos esto es más rápido porque son canales, esto es más lento porque son transportadores. En este caso sería lo mismo, esto sería la sístole, esto sería la diástole. ¿Sí? Más o menos la misma lógica. Y en particular, en el corazón, las dos proteínas más relevantes por lejos para determinar la cinética de relajación son el intercambiador sodio-calcio y la cerca. ¿Se acuerdan de la nomenclatura? Cerca significa la calcio ATPasa del retículo sarcoplásmico. ¿No es cierto? La estrategia de aumenta el calcio e inmediatamente empezamos a secuestrarlo nuevamente. Y ahí es donde cobra una importancia también la actividad beta-adrenérgica, porque sabemos que, como lo vamos, no sé si vamos a alcanzar a verlo hoy, ¿no es cierto?, pero en la regulación autonómica, los receptores beta que estarían acá, ¿no es cierto?, no solo estamos hablando del ventrículo, no del marcapaso, así que canal de calcio tipo T, los canales de marcapaso no están acá. Entonces, la activación del receptor beta no solo genera un aumento de la entrada de calcio, ya que es el aumento de la actividad contráctil, el inotropismo positivo, sino que también acelera la recaptura, lo que se conoce como un efecto lucitrópico, es que acelera la relajación. Entonces lo que vemos es que si esta es la fuerza, esta es la sacudida muscular en el corazón, sístole y diástole, en presencia de un agonista beta-adrenérgico se hace mayor, pero se acelera la relajación. Y eso nos permite aumentar la frecuencia, que el evento sea más corto. Y por lo tanto lo podemos hacer más veces. Y eso además correlaciona también con la lógica de lo que habíamos mencionado ayer, que los potenciales de acción se van durando menos tiempo. Angostándose, no sé. ¿Sí? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, de nuevo, recuerden que lo que nos va a importar a nivel fisiológico es tener una alta frecuencia y un volumen latido sustantivo, ¿no es cierto? Para estar inyectando alta sangre.
Pero para tener una frecuencia acelerada necesitamos que los eventos no duren mucho, lo que mencionamos ayer. Por lo tanto, si ustedes tienen presente que tanto el intercambiador sodio-calcio, y aquí esto que dice ATP en este esquemita, eso es la calcio ATPasa que bombea hacia el retículo sarcoplásmico, si ellas se aceleran, se relaja más rápido el corazón y por lo tanto vuelve a su estado basal y puede responder más veces y por lo tanto nos da una chance de aumentar la frecuencia. Entonces en el corazón, sobre todo en ejercicio intenso, cuando es ejercicio moderado, lejos lo más relevante es aumentar los niveles de calcio a través de estabilizar el canal de calcio en su estado abierto cuando se depolariza. Pero cuando ya estamos llegando a un momento en que necesitamos un mayor volumen latido y una mayor frecuencia, la mayor frecuencia también la alcanzamos porque los receptores beta aceleran la recaptura. ¿Ok? Y aquí hay una proteína que se conoce como fosfolandan. Es un proteoglicano, no sé si va a ser, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan del proteoglicano? Que lo que está haciendo, que yo creo que es esta fosfolandan acá, inhibe, fisiológicamente inhibe a la cerca, la hace que funcione más lento. Y la PKA, activada por los receptores beta, la inhibe. Por lo tanto, inhibimos la inhibición de cerca, se acelera. La clásica desinhibición. No sé si es clásica. ¿Sí? Y por eso es relevante que lo tengan presente porque lo que sabemos cuando comparamos, ¿no es cierto?, las estrategias, recuerden, en la musculatura estriada, esquelético versus cardíaco. La estrategia para generar más fuerza en el músculo esquelético, ¿se acuerdan cuáles son? La tetanización y el reclutamiento. La tetanización descansa básicamente en la lógica de que podemos disparar varios potenciales de acción. Voy a adelantar una primero. Miren acá. Aquí está un poco caricaturizado, pero es la idea. El potencial de acción en el músculo esquelético dura muy poco, 10 milisegundos incluyendo el periodo refractario, y la sacudida dura 100 y algo milisegundos. Por lo tanto, termina el periodo refractario, yo aquí puedo disparar un segundo potencial de acción, y aquí ahora está esta escala, literalmente se montan. Esa es la lógica de la tetanización, ¿no es cierto? Una estimulación en alta frecuencia genera que haya una sumación de las respuestas mecánicas. ¿Sí? Sin embargo, en el corazón eso no puede suceder porque básicamente el potencial de acción del cardiomiocito dura tanto como dura la sacudida. Por lo tanto, en la práctica no puede haber tetanización. Entonces, la clásica estrategia de la musculatura esquelética de aumentar el trabajo mecánico por aumentar el calcio, y ahí de nuevo la lógica, recuerden, es esta fase, como depende de canales, va a ser más rápida que la capacidad de recapturarlo, por lo tanto, si empezamos a hacerlo más rápido, sobrepasamos la capacidad de secuestrar el calcio. ¿Sí? En el caso del potencial de acción cardíaco, eso no puede ocurrir, porque en la práctica el periodo refractario, ¿no es cierto?, el periodo en el cual el cardiomiocito no puede disparar un segundo potencial de acción, dura al menos lo que dura el potencial de acción. Si aquí decimos que estamos reclutando el 100% de los canales disponibles, no hay más canales para responder nuevamente. Y la fase 3, la repolarización, correlaciona muy bien con la relajación. Entonces, si disparamos un segundo potencial de acción acá, lo que hacemos es generar una segunda onda contráctil, una segunda sístole, pero no se suman. Lo visualizan, ¿no es cierto? Por lo tanto, la tetanización en nuestro corazoncito, no podemos tener tetanización, no podemos descansar en esa clásica estrategia. ¿Y se acuerdan de qué depende el reclutamiento? Claro, del umbral de las distintas fibras, ¿no es cierto? Entonces, en la musculatura esquelética, si la motoneurona descarga, ¿no es cierto?, está descargando más potenciales de acción, libera más acetilcolina y las fibras de alto umbral ahora se suman al trabajo. Esa es la lógica. Sin embargo, recuerden que en el corazón
estamos totalmente conectados por sinapsis eléctrica. En el corazón no podemos estimular y reclutar un cardiomiocito sin que se recluten todos. Y eso es buena hora porque permite todo esto de las contracciones isovolumétricas, etc. Pero el reclutamiento tampoco puede ocurrir en el corazón por la sinapsis eléctrica. Recuerden que la quinta esencia, supongo que se entiende bien, lo esencial de la sinapsis eléctrica es que estamos conectados eléctrica y metabólicamente, por lo tanto no puede haber reclutamiento. ¿Sí? Entonces, en musculatura cardíaca, siendo una musculatura estriada, no vamos a tener la posibilidad de ocupar esas estrategias. Y básicamente, para hacer la historia corta de nuevo, para enfatizar lo que les quería mencionar, no les voy a dar toda la perorata, vamos a descansar en la regulación autonómica. Entonces, la estrategia de poder generar una sístole de mayor fuerza y por lo tanto un mayor volumen latido es regular proteínas que nos permitan regular el calcio. Entonces, la inhibición de la cerca, la fosforilación de los canales de calcio va a empezar a cobrar relevancia. Porque esa va a ser la única estrategia que vamos a tener para aumentar los niveles de calcio por sobre la sístole basal, digámoslo así. ¿Entiendes lo que digo? Entonces, que de nuevo, el curso pretérito, ¿no es cierto?, cuando veíamos músculo esquelético y cardíaco a la par en el mismo semestre, era una típica pregunta: ¿cuáles son las estrategias de aumentar la fuerza contráctil en los dos tipos de musculatura estriada? Entonces ahí el estudiante avesado, o el estudiante avesado, decía: en la musculatura esquelética, tetanización, reclutamiento, bla, bla, bla. En el corazón, regulación autonómica. El balance entre beta y muscarínicos. ¿Sí? Porque lo que sí tienen que tener claro es que si aumentan los niveles de calcio intracelulares, va a aumentar la fuerza contráctil, porque es tejido cardíaco, es tejido muscular. ¿Sí? ¿Queda claro eso? De todas maneras vamos a hablar de regulación autonómica con mucho más detalle, pero es para que lo visualicen. Y esto es un experimento del año 50, pero de nuevo para demostrar lo que yo les decía ayer. Aquí lo que estamos viendo es la tensión generada en millinewton, la fuerza que genera el corazón. Y de nuevo, ahí es un corazón aislado que uno lo puede colgar con una aguja quirúrgica en un transductor de tensión desde el vértice ventricular y desde básicamente los aurículos. Y cada vez que se contrae, medimos la fuerza que genera. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que les quiero mostrar con esto? Que aquí estamos estimulando el corazón una vez cada 2 segundos. Tenemos una fuerza contráctil. Y si yo aumento la frecuencia, inmediatamente aumenta la fuerza. ¿Se fijan? Aumenta la fuerza. ¿Ya? Entonces hay que tener presente que si bien uno describe, porque uno puede individualizar que hay mecanismos exclusivos de aumentar la fuerza contráctil, el volumen latido, que es básicamente fosforilar canales de calcio, inhibir la recaptura, inhibir cerca, el intercambiador no lo vamos a tocar por ahora, pero si aumentamos, bueno, y aumentar la fuerza es otro mecanismo que es básicamente en el marcapaso, ¿se acuerdan? Aumentar los niveles de AMP cíclico. ¿Me sigue lo que digo, no? Ya. El receptor beta adrenérgico, adenil ciclasa, AMP cíclico, PKA. Lo que yo les decía ayer, cuando estamos viendo un cardiomiocito del marcapaso, lejos lo más relevante va a ser el AMP cíclico, porque el AMP cíclico aumenta la corriente marcapaso. Y si aumentamos el marcapasos, va a aumentar la frecuencia. Y si aumenta la frecuencia de descarga, va a aumentar la descarga ventricular. Y si aumenta la descarga de un potencial de acción que es de calcio, va a aumentar la fuerza contráctil. No podemos tener una taquicardia sin que haya un aumento del volumen latido. Ese es el punto. Porque lo que tienen que visualizar que es un potencial de acción de calcio. Por lo tanto, si aumenta, recuerden, aquí estamos viendo la fuerza contráctil, no el potencial de acción. Pero si aumenta la frecuencia cardíaca, no hay manera que no aumente la fuerza contráctil también. No puede haber
lo que se conoce en fisiología cardíaca el cronotropismo positivo sin que haya un inotropismo positivo. No puede existir. Si aumenta la frecuencia de descarga, se nos va a empezar a acumular el calcio en el cardiomiocito, porque la entrada de calcio a través de los canales y saliendo del receptor de renodina va a ser más rápido que la capacidad de la cerca del intercambiador sodio-calcio de bombearlo hacia afuera o hacia el retículo. ¿Se puede aumentar el volumen latido sin aumentar la frecuencia? Pero se puede aumentar el volumen latido sin aumentar la frecuencia. Pero si le pasa a los deportistas. A los deportistas les pasa una compensación autonómica. ¿Sí? Pero eso es algo que debieran poder explicar. Si no lo pueden explicar, denle una vuelta, pregúntenlo la próxima semana, pregúntenselo al ayudante, como vean, pero debieran poder explicar esta figura. Es decir, la taquicardia indefectiblemente nos lleva a un aumento de la fuerza contráctil, y eso es básicamente porque estamos aumentando la entrada de calcio. Entonces no tenemos la estrategia de la musculatura esquelética, pero aquí, como el potencial de acción es de calcio y no de sodio, el aumento de la frecuencia contráctil nos va a llevar a un aumento de la fuerza. Un aumento de la frecuencia, dije. No, lo dije pésimo. Un aumento de la frecuencia cardíaca nos lleva aparejado el aumento de la fuerza contráctil. ¿Sí? Eso es porque estamos bombeando el porcentaje de residuos. Claro, claro. Entonces recuerden, en el marcapaso es esto, en el cardiomiocito ventricular, el aumento de AMP cíclico per se no es tan relevante. Es relevante porque estimula la pKa, y la pKa va a aumentar la corriente de calcio tipo L y va a aumentar la actividad de la cerca. Entonces hace que la sacudida sea mayor y que se relaje más rápido, y por lo tanto eso nos va a permitir hacer más eventos en el mismo tiempo. ¿Sí? Y esto es solo para mencionarles esa lógica. Uno puede, ahora les había mostrado lo que era la contractibilidad. Yo aumento la frecuencia de descarga, aumenta la contracción. No podemos separarlo. De hecho, lo que sabemos en la práctica, que nuestro corazoncito, la inervación vagal parasimpática, llega exclusivamente al marcapaso, no llega al ventrículo izquierdo. Ya, si ustedes ven el corazón, parece un tucán. Aquí está el cierto nodo seno auricular, la inervación vagal llega aquí, así, a ambos marcapasos, y la simpática llega a ambos marcapasos y al ventrículo. Pero aún así, si usted estimula el vago, genera una bradicardia y una disminución del volumen latido. Porque bradicardia van a ser menor descarga de potenciales de acción de calcio, y por lo tanto si hay menos calcio libre, hay menor volumen latido. ¿Sí? Y aquí lo que les quería mencionar es la lógica, ¿no es cierto?, que cobra mucha relevancia cerca y el intercambiador sodio-calcio. Si alguna vez revisan los apuntes del semestre pasado, cuando estábamos hablando de la diferencia entre potencia y eficacia, uno de los ejemplos que yo les puse fue la calcio TPase y el intercambiador. Yo les dije, el intercambiador sodio-calcio tiene una gran eficacia, pero poca afinidad. Y cerca tiene una gran afinidad, pero poca eficacia. Entonces, en el potencial de acción del cardiomiocito, todo lo que es la fase 4, básicamente el reposo, descansa mucho en cerca. En cambio, la fase 2, la depolarización, descansa más en el intercambiador. Recuerden que este intercambiador es muy parecido al intercambiador sodio-protones que hay en el túbulo proximal, que era muy eficaz, y la reabsorción de agua, bla, bla, bla. ¿Cierto? La característica que tienen estos es que transportan una gran cantidad de iones, son muy efectivos, pero tienen poca afinidad. Pero en el escenario que son relevantes, nos da lo mismo que tengan poca afinidad, porque va a estar actuando cuando los niveles de calcio estén obscenamente altos, cuando haya entrado sodio. Por lo tanto, que tenga una relativamente baja afinidad no nos importa. Lo que sí nos importa es que sea efectivo en disminuir el sodio, el calcio, perdón. ¿Ok? Y por eso, ¿alguien se acuerda cuando hablamos de los antiarrítmicos digitálicos?
la digoxina, la digitoxina, que de hecho creo que fue hasta pregunta de prueba. Yo le decía, ¿cómo es que inhibiendo la bomba sodio-potasio, finalmente disminuíamos la gradiente de sodio, disminuíamos la gran capacidad de transporte del intercambiador sodio-calcio y eso generaba un efecto antiarrítmico? ¿Se fijan? No se acuerdan de eso. En fin. No me afecta. Entonces no les voy a hablar mucho de los antiarrítmicos porque si no se acuerdan, pero de nuevo, los antiarrítmicos en farmacología cardíaca, lo voy a mencionar muy someramente entonces, básicamente la estrategia es modificar el potencial de acción, que eso se va a revelar en el electrocardiograma, ¿no es cierto?, del ventrículo izquierdo, porque lo que nos está interesando es el gasto cardíaco. ¿Ok? Entonces la clasificación típica de antiarrítmicos descansa en el mecanismo de acción. Entonces todos los que son antiarrítmicos tipo 1 son básicamente bloqueadores de canales de sodio. Desde la tetrodotoxina, que es muy tóxica, no se ocupa, hasta la lidocaína, anestésicos locales, que como son medio liposolubles no son fáciles de... Pero básicamente lo que hacen es, recuerden, ¿cuál es la importancia de la corriente de sodio que es muy rápida? En la fase 0, la rapidez. Entonces lo que hacen los antiarrítmicos tipo 1, que hay varios tipos, no voy a mostrar en el detalle porque no se están acordando de nada, te lentecen el potencial de acción. ¿Ok? Y eso en algunos casos cuando uno ve que la interfase QR es muy rápida y eso puede generar un grado de fibrilación, porque aquí estamos empezando la sístole auricular y aquí pueden haber problemas del traspaso de sangre de la aurícula al ventrículo, ahí sí conviene retrasar esto. ¿Tá? Entonces, en algunos casos, cuando usted sospecha que el paciente que está teniendo una fibrilación y tiene cierto grado de insuficiencia, tiene una angina, porque él reporta, ¿no es cierto?, que se queda sin aire, etc., a veces lo que ocurre es que esto está muy pegado y eso a veces es un problema supraauricular y lo que necesitamos es enlentecer un poquito el arranque de la sístole ventricular para dar tiempo a que se vacíe completamente, o más bien que se llene el ventrículo. Y ahí los antiarrítmicos tipo 1, los bloqueadores de canales de sodio, son relevantes. En otros muchos casos, cuando lo que tú tienes es un paciente ya con problemas de insuficiencia por el gasto cardíaco, por la actividad ventricular, lo que nos interesa es principalmente atacar la fase 2-3, y en algunos casos lo que hacen, lo clásico de algunas dihidropiridinas, es disminuir la fase 2. Miren, aquí el verapamil es un clásico, es una dihidropiridina, un bloqueador de canales de calcio tipo L, bla, bla, bla. Usted agrega eso e inmediatamente el potencial de acción se acorta. Y en algunos casos, acortar el potencial de acción favorece que se sincronicen mejor. Entonces, el paciente que tiene fibrilación ventricular, que se acorta el intervalo QT, estabiliza que todos esos cardiomiocitos que disparan por tiempos más cortos empiezan a disparar al mismo tiempo. ¿Ok? En fin. Hay algunos como algunos beta bloqueadores también se ocupan que enlentecen el tránsito entre F0 y F1, pero ese efecto lo hacen en el marcapaso. Porque lo que están haciendo es disminuir los niveles de AMP cíclico, por lo tanto disminuyen la corriente marcapaso y por lo tanto la frecuencia de descarga disminuye. Eso es el tránsito entre F4 y F0. Bueno, F4 y F0. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿No? Ya. Okay. Lo que está detrás de esto es que, ¿no es cierto?, si ustedes tienen cierta claridad entre el acoplamiento excitación-contracción y tienen la claridad de qué es lo que está representando el electrocardiograma, pueden entender los mecanismos de acción de algunos fármacos y por qué nos están permitiendo, ¿no es cierto?, manipular la dinámica mecánica del corazón. ¿Ok? Miren, esto era para mencionarle un aspecto que es muy parecido, aquí está extremadamente llevado a la parte experimental no fisiológica, pero el músculo estriado
Perdón, el músculo cardíaco no olviden que es músculo estriado. ¿Se acuerdan cuando hablamos de fatiga muscular? Y decíamos que el mecanismo de fatiga muscular era básicamente acumulación de metabolitos, acidificación del mioplasma, y eso, ¿no es cierto?, se perdía eficacia en el acoplamiento actina-miosina, bla, bla, bla. ¿Se acuerdan de eso? Aquí ocurre lo mismo. Lo que estamos viendo es actividad cardíaca. Ahora estamos midiendo los niveles de calcio, no el potencial de acción, y la fuerza generada por el corazón. ¿Ok? ¿Y qué es lo que observamos? Que si superfundimos el corazón, imagínense, tenemos el corazón aislado, lo estamos bañando en una solución plasmática a 7,4, pero ahora esa solución, en vez de tener 5% de CO2, tiene 30% de CO2. Y eso hace que el pH se desplome. Lo que uno ve es que la actividad mecánica del corazón se desploma. A pesar que hay una compensación inmediata, que el corazón empieza a trabajar más. ¿No es cierto? Porque la lectura autonómica de lo que está ocurriendo es que esto se va a traducir en un menor volumen latido, menor gasto cardíaco, ¿sí? Y por lo tanto, inmediatamente el corazón va a haber aquí una estimulación beta sobre el corazón empieza a trabajar más, que es lo que nos muestra este aumento del calcio en el corazón, pero sin embargo, mecánicamente es menos efectivo porque hay una acidez, ¿sí? ¿Y ese aumento del calcio es efectivamente por el aumento, por la recompensa, o porque las mismas proteínas tampoco están funcionando para bombear el calcio? No, es principalmente por un aumento del tono simpático. ¿Ya? Entonces recuerden, si disminuye el gasto cardíaco, va a disminuir la presión arterial, los vasoreceptores, va a haber un montón de sensores sistémicos que van a detectar eso y le va a llegar una descarga simpática al corazón que va a trabajar más. ¿Ya? De nuevo, fisiológicamente, en el corazón sería muy raro que hubiese una acidosis por debajo de 7,2. Esto es totalmente, esta caída de la actividad mecánica, de hecho sería probablemente un infarto inmediato, ¿ok? Pero lo que de alguna manera quiero visualizarles con esto es que también ocurre eso, en el corazón también hay estrés similar a lo que ocurre en una fatiga muscular, pero si uno está en un estrés ácido por ejercicio, lo que vamos a observar es que va a haber una caída en la eficacia del trabajo cardíaco cuando medimos el gasto cardíaco. Porque el corazón está trabajando más, pero, y ocurre lo mismo, ¿no es cierto?, que se pierde la afinidad de la troponina C por el calcio, la maquinaria, el engranaje mecánico que permite generar la contracción, pierde eficacia. Entonces, por ejemplo, en un hipertiroidismo, que recuerden que ahí el escenario fisiológico es, aumenta la tasa metabólica, aumenta la producción de CO2, hay una pequeña acidosis, eso es lo clásico del hipertiroidismo, ¿sí? Y en esa pequeña acidosis no va a haber una caída del gasto cardíaco, del trabajo cardíaco de esta magnitud, pero efectivamente vamos a tener el corazón trabajando más, porque hay más metabolismo, de manera menos eficaz. Entonces, un escenario de vulnerabilidad cardíaca. Lo visualizan, ¿no? Ya, y esta sí que va a ser relevante, antes que se sigan escapando. Ley de Frank-Starling. Así se llama la ley de Frank-Starling, ¿ok? Ley de Frank-Starling se llama. Porque fue escrita por dos fisiólogos de apellido Frank y Starling, ¿ok? Y esto es básicamente, ¿no es cierto?, una de, apunta a uno de los mecanismos, de nuevo, intrínsecos del corazón, en lo cual, ¿qué es lo que uno ve? Que a mayor precarga, a mayor llenado del ventrículo izquierdo, pero cualquiera, ¿no es cierto?, mayor descarga. Descarga va a ser sinónimo de volumen latido. Entonces lo podemos medir, ¿no es cierto?, como la presión al final de la diástole, es decir, imagínense el ventrículo al final de la diástole, todo lo que se llenó, y eso va a ser la precarga. Porque justo al final de la diástole, ¿no es cierto?, lo que sigue es la sístole, por lo tanto eso es la precarga, literalmente. ¿Ya? Y el volumen al final de la sístole es el volumen latido. ¿Se acuerdan lo que decíamos ayer? Que está la sístole ventricular, dentro de la cual ocurre la contracción isovolumétrica, que nos permite abrir la válvula, pero la presión al final de la sístole va a ser un mejor indicador del volumen latido, lo que realmente descargamos del corazón. ¿Sí? Y la ley de Frank-Starling nos muestra eso, ¿no es cierto? Que si aumenta el llenado ventricular, descarga con más fuerza.
¿Sí? Entonces, a mayor precarga, mayor descarga. Y esta es, de nuevo, es totalmente intrínseco. Esto no se explica a través del sistema nervioso autónomo. Si yo tengo el corazón completamente denervado, lo tengo, ¿no es cierto? No se entiende nada, ¿no es cierto? Tenemos nuestro corazoncito conectado a una pipeta y yo le aumento el suero que le estoy agregando por la pipeta, le aumento el llenado y aquí tengo la aorta, ¿no es cierto? Aquí tengo un vasito, estoy midiendo la cantidad de sangre que está saliendo en un minuto. Voy a ver que va a aumentar si yo aumento la precarga. ¿Ok? Y esto se explica básicamente, recuerden, por el grado de distensión de los sarcómeros. Entonces lo que tienen que visualizar es que si la cámara ventricular se llena más, los sarcómeros están más estirados. ¿Sí? Entonces, si se llena más la cámara, los sarcómeros se estiran más y por lo tanto tienen mayor distancia para generar fuerza, generan más fuerza que se traduce en una mayor presión y por lo tanto en un mayor volumen eyectado. Dentro de cierto rango, porque si la misma lógica, si se extiende mucho, se pierde esa eficacia. ¿Sí? Entonces, es importante porque primero lo que hay que reconocer es que la ley de Frank-Starling, el mecanismo de Frank-Starling, ¿no es cierto?, es autonómico, es una regulación mecánica autonómica del corazón. A ver, autónoma, perdón, no autonómica, es decir, no tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, es propia del corazón, intrínseca, vamos a decir. ¿Sí? Es una propiedad del corazón. Se llena más, descarga más. ¿Ok? Y es un mecanismo homeostático porque nos permite que si hay mayor retorno venoso, descargo más. Lo mismo ocurre en el ventrículo derecho. Entonces ahí es más evidente, porque si hay mayor retorno venoso, descargo, que va a ser esta sangre, ¿no es cierto? Sangre venosa, rica en CO2, etc. Descargo más sangre por la circulación menor hacia los pulmones y le lavo el CO2 y la lleno de oxígeno. Por lo tanto, eso es homeostática. Y si uno está haciendo un ejercicio moderado, como caminar rápido a la micro, cuando uno se sienta en la micro y baja el metabolismo, va a bajar el retorno venoso e inmediatamente baja la frecuencia, la descarga. ¿Ok? Y lo que es interesante, para los que les interesa, es que como esto es un mecanismo mecánico que tiene que ver con los sarcómeros, es independiente del autonómico, por lo tanto el autonómico se suma a esto. Entonces, cuando estemos hablando de regulación fisiológica y veamos dos mecanismos que apuntan a lo mismo, pero son dos mecanismos distintos, van a sumarse sus efectos. ¿Ok? Entonces, si estamos teniendo esto que es intrínseco y además aumenta el tono simpático, esta pendiente aumenta. Porque vamos a tener los dos mecanismos sumándose. Si yo estoy haciendo ejercicio, por un aspecto de hemodinámica, ¿no es cierto?, de mecánica de fluidos, si entra más sangre, se distiende más el sarcómero, ¿verdad?, y se genera esto, pero además, si está habiendo mayor retorno venoso y mayor trabajo, va a haber un aumento del tono beta-adrenérgico, bla, 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 y por lo tanto, además, va a haber una mayor fuerza contráctil por los mecanismos que hemos mencionado. ¿Sí? Pero lo que es relevante, entonces, pensar es tener claro que este es un mecanismo muy eficaz homeostático que nos permite, ¿no es cierto?, estar lavando la sangre venosa y oxigenándonos bien. Porque casi tan relevante como lograr perfundir y oxigenar bien los territorios es poder evitar la acidosis. Porque uno de los muchos problemas de la acidosis es que el trabajo muscular estriado se empieza a desplomar, lo que hemos mencionado. Entonces, que a mayor retorno venoso seamos capaces de mandar más sangre a los pulmones es ideal. Lo ven, ¿no es cierto? Esto me imagino que tiene que ir de la mano con la capacidad muscular que tiene el corazón. Por cierto. Estamos hablando, digamos, a una capacidad de carga fisiológica constante en este caso. Pero asumiendo un corazón sano, lo que ustedes siempre tienen que esperar es que mientras más se llena el corazón, más descarga. Entonces, se dice que es homeostático porque nos regula. Si está llegando más sangre al corazón es porque estoy movilizando más sangre, porque estoy con el metabolismo más elevado y por lo tanto el corazón empieza a responder mecánicamente inmediatamente. Y lo que es relevante entonces es que esto además es independiente. Esto no se explica por los receptores, recuerden, no es el tono simpático, bla, bla, bla. Es exclusivamente mecánico y por lo tanto, al ser dos mecanismos distintos se suman.
¿Sí? Pero esto es lo que empieza a explicar de nuevo que en la hipertensión, en donde tenemos una mayor poscarga, el corazón tiene que empezar a trabajar más. ¿Sí? La poscarga, la presión en la aorta, los términos están bien, ¿no? Sí, ¿no? Si yo les digo, hay una mayor poscarga, hay menor volumen latido y por lo tanto mayor volumen residual. ¿Les hace sentido o estoy hablando en cantonés? Yo necesito ajustar un poquito el discurso o no. ¿Me están siguiendo o no? ¿Sí? Todo les queda claro, ¿no es cierto? Si aumenta la poscarga, si tengo que hacer más presión para sacar la sangre, menor volumen latido. Si eyecté menos sangre, me quedó un volumen residual mayor. ¿Sí? Por lo tanto, al segundo ciclo, cuando yo, el ventrículo, me lleno de nuevo, ¿ok? Voy a tener más precarga, porque tenía mayor volumen residual, me llegó la misma cantidad de sangre, por lo tanto ahora tengo más volumen. Y si tengo más volumen, descargo más. Pero el costo de eso es que el corazón tiene que empezar a trabajar más. Entonces empieza a haber hipertrofia ventricular, pero en ciclo por medio de menor volumen latido, entonces uno empieza a tener insuficiencia cardíaca intermitente. ¿Sí? Se lo acabo de explicar, ¿no? La explicación, lo que quiero enfatizar con esto, ¿no es cierto?, es que Frank Starling se explica por las características de la musculatura estriada. ¿Ok? Por lo tanto, cuando veamos en una actividad, ¿no es cierto?, miren, fíjense bien, en la figura anterior, porque uno lo puede, dependiendo del parámetro que mida, aquí está como presiones. Presión al final de la diástole, presión al final de la sístole. Precarga, descarga. Aquí está como volumen al final de la diástole ventricular y volumen latido. Pero es lo mismo. Por un lado probablemente están midiendo la presión con una cánula y un catéter, y aquí están midiendo el volumen de esta manera, por ejemplo. Pero estamos viendo el mismo fenómeno analizado con otros parámetros. ¿Ok? Entonces aquí estaría el corazón en estado de reposo, Frank Starling, a mayor llenado, mayor volumen latido, pero cuando empezamos a hacer un ejercicio razonable, inmediatamente esto se empina. ¿Y cómo se explica eso? Por la contribución, ahora sí, del tono simpático, porque se suma. Se suma a esto, que Frank Starling, el componente beta-adrenérgico. Pero si estimulásemos el vago, lo que veríamos es que la pendiente cae. ¿Sí o no? Entonces eso es lo que hay que tener presente, porque lo que vamos a empezar a ver ahora de la mecánica cardíaca es que hay muchos mecanismos que apuntan a lo mismo. Entonces está Frank Starling, está la regulación autonómica, que es lo que vamos a ver ahora, y hay un par de reflejos, el reflejo de Bengrich, el reflejo auricular, el reflejo varoreceptor, que también van a estar modificando esta curva. ¿Ok? Pero lo que les tiene que interesar es que en un corazón sano debieran siempre observar que la descarga va a depender de la precarga. Es decir, el volumen latido y últimamente el gasto cardíaco va a depender de cuánta sangre está llegando al corazón. Entonces esto ofrece, ahora eso es la fisiología, pero cuando uno tiene una hemorragia severa, ¿no es cierto?, evidentemente va a disminuir el retorno venoso. ¿Sí? Si perdemos 1 litro de sangre, va a entrar menos sangre, e inmediatamente el corazón disminuye su actividad. ¿Sí? Si disminuye el volumen, vamos a empezar a descargar menos. Y el corazón puede llegar a tener una falla cardíaca, una insuficiencia cardíaca, porque tuvo muy poca precarga, no inyecta sangre y finalmente el paciente puede entrar en coma porque no le llega sangre al oxígeno. Oxígeno al cerebro. Igual se intenta compensar con una descarga simpática. Exacto, eso es lo que ocurre. Entonces, desde el punto de vista, si tú, por ejemplo, esto se ha estudiado así bien en detalle, entonces si tú tienes el paciente propranolizado, ¿se acuerdan del propranolol? Se pregunta de prueba, ¿no? Antagonista beta, que se ocupa como antihipertensivo. Se ocupa como antihipertensivo porque al disminuir el volumen latido, disminuye el gasto cardíaco, disminuye el volumen, disminuye la presión.
Pero si el paciente está tomando propanolol y le da una hemorragia, se le desploma la precarga y puede quedar con una insuficiencia cardíaca que puede morirse por hipotensión encefálica. Porque efectivamente, ¿qué es lo que debiera ocurrir en un corazón sano? Hemorragia, inmediatamente lectura de los vasoreceptores, descarga simpática, y entonces si bien esto empieza a disminuir, el simpático lo mantiene dentro de un rango en que el volumen latido es razonable con la demanda de oxígeno básicamente del encéfalo. ¿Sí o no? Ese sí es tan poco convincente, pero bueno. Porque ayer la chica que habían dormido un poco, pero capaz que ayer salieron a celebrar, en fin. Ya. Frank Starling, ¿eh? Entonces aquí, bueno, lo importante es cómo cuantificamos el trabajo cardíaco. Recuerden, esto ya lo hemos mencionado. Esto es solo para de nuevo poner los mismos números que hemos estado diciendo, ¿no es cierto? Es importante en términos de la regulación autonómica recordar que el gasto cardíaco es la frecuencia por el volumen latido. Porque la regulación autonómica, precisamente, particularmente la simpática, acelera ambos. Lo que yo les decía, cuando uno ve los nervios simpáticos sobre este tucán, que es el corazón, la inervación simpática llega a los marcapasos y llega al ventrículo izquierdo. Entonces, esa es la gracia, que si tenemos un gasto cardíaco que es 5 litros por minuto, pero si aumentamos el volumen latido a 100 ml y la frecuencia a 120, el producto de eso realmente es aumentar el gasto cardíaco 5 o 6 veces. Y uno pasa de tener un gasto cardíaco rápidamente, en un par de segundos, si nos ponemos a correr, el gasto cardíaco sube de 5 litros por minuto a 25 litros por minuto. O sea, realmente estamos acelerando la máquina, que evidentemente eso nos aumenta la presión, ¿ya? Pero el punto es que la estrategia autonómica de aumentar el flujo sanguíneo, siempre recuerden que el gasto cardíaco es flujo sanguíneo, 5 o 5.000 ml por minuto, eso es flujo, ¿no es cierto? Es el volumen que estamos movilizando, ¿ya? El sistema autonómico es muy eficaz en regular el gasto cardíaco, ¿ya? Sistema nervioso simpático, parasimpático, expertos. Entonces, lo que les quiero mostrar ahora es esto. Aquí es tan bonito lo que yo, este tucán que traía acá, era él, ¿no es cierto? La inervación vagal, parasimpática, receptores muscarínicos, inhibición, bla, bla, bla. Recuerden, el núcleo motor dorsal del vago, aquí estamos a nivel del bulbo raquídeo, aquí debería estar el núcleo ambiguo también, ¿no es cierto? Y las proyecciones vagales, estas son las eferentes, caen directamente sobre ambos marcapasos. Entonces eso incluso nos asegura que si tenemos una falla supraventricular, el nodo auriculoventricular se puede acercar. Y puede tener regulación autonómica, esa es la gracia, ¿ok? En contraposición, que las proyecciones, esto es a nivel, el nervio cervical, el ganglio cervical superior, medial y, no me acuerdo el otro. En fin, la inervación simpática cae antagónicamente sobre el marcapasos, pero además cae sobre el miocardio directamente, que es lo que yo les mencionaba acá. Entonces, en el ventrículo, el efecto beta adrenérgico es principalmente mediado directamente por pKa sobre los niveles de calcio. En el marcapaso, el efecto beta adrenérgico va a tener el antagonismo muscarínico y va a ser principalmente los niveles de AMP cíclico. ¿Sí? Aún así, lo que hay que tener presente, como lo vamos a ver en un par de figuras, que la inervación vagal prevalece sobre la simpática. Si nosotros experimentalmente, y esto se puede hacer de manera relativamente sencilla, si usted estimula al mismo tiempo el vago, las ramas cardíacas, para no dejar las cosas en todas las vísceras, la rama cardíaca vagal y los nervios simpáticos cardíacos, los estimula a la misma frecuencia, el efecto neto es que el corazón le genera una bradicardia.
¿Ya? Entonces en el corazón la pulseada la gana el parasimpático. Por eso muchas veces es más efectivo agregar atropina, el bloqueador muscarínico, que agregar directamente adrenalina para aumentar la actividad. Pero el riesgo es que la atropina es disglicemiante, por lo que ustedes... ¿Se acuerdan que lo discutimos en algún momento? ¿Sí? Entonces, de nuevo, a no confundirse, porque vamos a ver tres tipos de efectos. ¿Ya? El efecto cronotrópico, lo que habíamos hablado, ¿no es cierto?, que es básicamente las frecuencias. ¿Sí? El inotrópico sobre la fuerza contráctil. Entonces, esto básicamente AMP cíclico. Principalmente marcapaso. Calcio. Algo de calcio en el marcapaso, pero principalmente en el ventrículo. Y el lucitrópico es la relajación, que es lo que yo les mencioné al principio, de acelerar acerca, en rigor desinhibirla. ¿Ok? Pero como yo les decía, el marcapaso va a prevalecer sobre la actividad ventricular, por lo tanto el vago, con puro controlar el efecto cronotrópico, también va a generar un efecto inotrópico negativo, es decir, una caída en el volumen latido. Por lo que yo les mencioné en la figurita esa, que si aumentamos o disminuimos la frecuencia, igual va a caer la fuerza contráctil. No van separados. Entonces, ojo con eso, porque uno desde el punto de vista netamente mecanístico, uno puede separarlo y uno puede decir, hay un mecanismo de aumentar la frecuencia y otro mecanismo de aumentar la fuerza. Pero en la práctica, si yo modifico la frecuencia, modifico la fuerza. ¿Sí? Que es lo que vemos con el tono muscarínico. Si usted le agrega atropina, el efecto es simpatomimético, aumenta la frecuencia y aumenta la fuerza contráctil. ¿Por qué? Por el calcio. ¿Sí? Lo visualizan, ¿no? Entonces miren, aquí está un poco de lo mismo, no quiero invadirlos con cosas que ya hemos visto que se supone que algo manejan, pero aquí está lo que yo les estoy mencionando: receptor beta, receptor M, los niveles de AMP cíclico relevantes en el marcapaso, los niveles de PKA relevantes en los cardiomiocitos contráctiles. Un aspecto que no vamos a tocar por ahora y probablemente no vamos a tocar es, recuerden que los niveles de AMP cíclico entonces van a depender tanto de cuánto AMP cíclico generamos, la denilciclasa, y cuánto degradamos a través de las fosfodiesterasas. ¿Se acuerdan de esto el semestre pasado? Algo. Y fisiológicamente lo que sabemos es que la regulación está sobre la síntesis, no la degradación. Pero en farmacología vascular existen un montón de inhibidores de la fosfodiesterasa 2, que si inhibimos la fosfodiesterasa 2, aumentamos los niveles de AMP cíclico. ¿Se fija? Entonces, por eso es relevante también tenerlo presente, porque es la intervención terapéutica desde el punto de vista farmacológico. Entonces, cuando uno tiene a veces pacientes hipotensos que tienen insuficiencia cardíaca, no siempre es... porque a veces, ¿qué es lo que puedes tener? Recuerden, si hay un paciente que ya es hipertenso, como tiene más poscarga, tiene menor volumen latido, por lo tanto menos gasto cardíaco, por lo tanto está con insuficiencia cardíaca. Entonces es un escenario de mucha vulnerabilidad, y por eso hay tanto infarto con hipertensión, porque el corazón está hipertrofiado, trabaja más, pero de manera menos eficaz, por lo tanto uno está con la insuficiencia y por lo tanto hay mayor descarga simpática sobre el corazón y el corazón está con sobrecarga. ¿Ok? Y en algunos casos, entonces si tú a ese paciente, para aumentarle la actividad cardíaca, le das un agonista adrenérgico o atropina, como es hipertenso, le puede generar una crisis hipertensiva. ¿Ok? Pero si le das un inhibidor de la fosfodiesterasa, puedes aumentar los niveles de AMP cíclico y eventualmente puedes generar un aumento del trabajo cardíaco sin generar todos los efectos de agregar otro agente simpatomimético. ¿Sí? Por eso el paciente infartado se le da óxido nítrico. Claro, el óxido nítrico, lo que pasa es que además el óxido nítrico, como lo hemos mencionado antes, es un potente vasodilatador, pero las características del óxido nítrico es que el efecto vasodilatador en la musculatura lisa es el mismo, es a través de la guanidilciclasa inhibir fosfodiesterasas.
¿ok? Pero en el corazón, inhibir la fosfodiesterasa, aumentar los niveles de AMP cíclico inmediatamente. Pero los fármacos que son nitrodonores, la nitroglicerina, el óxido nítrico, el principal efecto cardíaco es vasodilatación coronaria. Y eso inmediatamente te mejora la llegada de oxígeno y el corazón recupera inmediatamente. Recuerden que el corazón es el equivalente a musculatura esquelética oxidativa. ¿Ya? Esto no se lo voy a mencionar, pero esto está en el Bernoulli, lo que yo les decía. Tan importante como el efecto contráctil es el efecto lucitrópico, es aumentar la actividad de la cerca, es decir, entra más calcio, generamos más contracción, pero recuperar los niveles de calcio rápidamente. Y aquí se hace la estrategia bien habitual del sistema biológico, que la calcio ATPasa del retículo sarcoplámico está inhibida por fosfolambda. Por lo tanto, si inhibimos fosfolambda, desinhibimos cerca y esto acelera la captura del calcio y llegamos rápidamente a los niveles basales y nos preparamos para descargar un nuevo potencial de acción. ¿Ya? Pero el mecanismo ya se supone lo tienen relativamente claro. Miren, estos son experimentos clásicos, esto lo hizo, bueno, vale. Registro del trabajo cardíaco, potenciales de acción cardíaco. Estimulo el vago y no solo puedo generar una bradicardia, sino que puedo generar un arresto cardíaco. Un arresto cardíaco se refiere a que el corazón se salta un ciclo o varios ciclos. ¿Se fijan? Lo que quiero enfatizar con esto es que la estimulación vagal sobre el trabajo cardíaco es tremendamente eficaz. Los receptores M2 en el corazón desploman los niveles de AMP cíclico y el corazón se puede incluso saltar un ciclo. ¿Ya? Eso es lo que en algún momento mencionábamos de, por ejemplo, cuando tenemos síncope vago-vagales. ¿No es cierto? Cuando uno algo le da miedo, le da muchas cosas, que tengo que hacer una presentación, están los doctores, y otro se le da unas cosas así, y realmente uno se puede llegar a desmayar, porque cuando hay mucha saliencia emocional, amígdala, hipotálamo, ¿se acuerdan de las primeras clases? ¿No es cierto? La descarga vagal puede ser tan intensa que nos saltamos un ciclo. No solo se genera una bradicardia, se puede saltar un ciclo y por lo tanto por un par de segundos el gasto cardíaco, que era 5 litros por minuto, se desploma y va a haber un pulso circulando de presión muy baja y uno se desmaya. Entonces uno se puede desmayar de susto, de miedo, de otras cosas. ¿Sí? La descarga vagal sobre el corazón es muy eficaz en regular, en inhibir la actividad. Y va a prevalecer sobre la simpática. ¿Ya? ¿Les queda claro eso, no es cierto? Que se va a generar una hipotensión inmediata, ¿no? Todos ven el nexo entre el gasto cardíaco, entre actividad cardíaca, gasto cardíaco y presión. ¿Sí o no? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Hay alguien que no vea claramente la relación entre gasto cardíaco y presión arterial? Todos lo ven clarito. Miren, esto es lo que hemos mencionado de la atropina como simpatomimética. Un paciente que uno le está midiendo la frecuencia cardíaca, latidos por minutos, ¿ok? Paciente ahí, y ustedes lo pasan a ver y está estable, 70 latidos por minuto. Usted le superfunde por el suero atropina e inmediatamente la presión, la frecuencia cardíaca, perdón, aumenta significativamente. Aumentó de 70 a 40, es decir, aumentó como un 50%. Esta es la dosis de atropina terapéutica, la que se ocupa realmente. ¿Se fijan? Entonces, esto es muy sencillito. ¿Por qué tiene el efecto estimulante? Porque estamos bloqueando la inhibición. Y como sabemos, recuerde, la actividad vagal tiene un impacto muy grande sobre el corazón, por lo tanto, la actividad aumenta un 50% inmediatamente. ¿Ya? Entonces, en un paciente hipotenso, en un paciente con hemorragia, agregarle atropina, inmediatamente lo sube. Pero de nuevo, ahí es donde usted va a tener que chequear que el paciente no tenga problemas pancreáticos, ni glicemia, ni nada, porque si no,
el efecto de la atropina en el páncreas puede ser también contraproducente. ¿Sí? En cambio, ahora cuando estimulamos el sistema simpático en el corazón, bla, 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 ¿no es cierto? Lo que vemos es un aumento de la actividad cardíaca. Y aquí de nuevo, estamos viendo el calcio, el aumento en la frecuencia siempre nos va a llevar aparejado un aumento en los niveles de calcio y por lo tanto en la fuerza. ¿Ok? Y aquí lo único que yo le quería enfatizar es algo medio enteléquico que se discute si son receptores beta 1 o beta 2. ¿Ya? Hay una prevalencia de receptores beta 1, pero tanto el receptor beta 1 como el beta 2 ocupan la misma vía de señalización. Por lo tanto, en la práctica no hace mucha diferencia. ¿Ya? Pero hay una cierta diferencia farmacológica porque sabemos que los receptores beta 1, la noradrenalina es el agonista total y la adrenalina es un agonista parcial. En cambio, los beta 2 es al revés. La adrenalina es el agonista total y la noradrenalina es un agonista parcial. Pero a las dosis terapéuticas, el chancacazo de adrenalina que uno agrega es suficiente para aumentar realmente la frecuencia. ¿Ya? Por lo tanto, de nuevo, por ahí, capaz que en la tele el profesor de farmacología les diga, no, el receptor beta 1, pero en ambos casos es la misma vía, por lo tanto, no hay, desde el punto de vista mecanístico, no hay ninguna diferencia. ¿Ok? Pero lo que quiero que les quede claro entonces es que la estimulación simpática va a generar un aumento en la frecuencia y eso va a traer aparejado un aumento en la descarga finalmente. Les voy a mostrar esta que es casi la misma que la que me pasé rápido porque enfatiza lo que yo les decía ayer. Aquí en esta curva, no sé si se alcanza a ver bien, estamos viendo, ¿no es cierto?, la frecuencia, llamémosla normal, en reposo, ¿no es cierto? Entonces, la distancia entre ambas espigas nos puede determinar la frecuencia de descarga. ¿Cuál es el efecto de estimulación simpática? Que la pendiente del marcapaso se empina. Y por lo tanto, en vez de tener 1, 2, 3 potenciales de acción, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 potenciales de acción. Un efecto taquicárdico. En cambio, la estimulación vagal parasimpática lo que hace es que la pendiente marcapaso disminuya. Y por lo tanto nos demoramos más en llegar al umbral y por lo tanto hay una bradicardia. ¿Sí? Y como yo les digo, si uno estimula ambos nervios al mismo tiempo, con la misma frecuencia, uno ve que el corazón se pone bradicárdico, es decir, el vago gana el pulso. A pesar que el simpático además inerva los ventrículos, etc., el vago va a ganar, el más eficaz. La eficacia fisiológica del receptor M2 es mayor que los receptores beta. Eso no quiere decir que la acetilcolina sea más afín por el receptor, tiene que ver con el mecanismo celular. ¿Ok? Pero terapéuticamente eso es lo relevante. Pesa más el parasimpático que el simpático. En el páncreas, no sé si se acuerdan, pesaba más el simpático que el parasimpático. El efecto neto de un aumento autonómico era inhibir insulina y aumentar glucagón, un efecto hiperglicemiante. Entonces, ojo, porque después cuando hagamos la integración más global, vamos a ver que en algunos órganos, como el corazón, prevalece el parasimpático. En otros órganos, como el páncreas, prevalece el simpático. ¿Ok? Esta clásica figura de prueba. Describa y explique esta figura, qué conclusiones se sacan. ¿Ok? Miren lo que estamos viendo acá. Recuerden siempre, para ordenar y poder explicar claramente algo, primero la observación, después la explicación. Frecuencia cardíaca en virtud del tiempo de administración de dos fármacos. Atropina, el bloqueador muscarínico, ¿no es cierto? Propanolol, el bloqueador beta-adrenérgico. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Agregamos atropina e inmediatamente aumenta la frecuencia de descarga, la frecuencia cardíaca, ¿sí? Porque estamos inhibiendo el vago. Y el paciente atropinizado, ahora le empezamos a agregar junto con la atropina propranolol, el bloqueador beta. Y lo que vemos es que hay una caída en la frecuencia cardíaca porque estamos bloqueando los receptores beta. Si administramos de manera inversa, ¿no es cierto?, un orden invertido, primero propranolol,
hay un efecto parasimpatomimético, hay una bradicardia, porque estamos inhibiendo el tono basal simpático. Cuando agregamos la atropina, hay un efecto cronotrópico positivo. Pero lo que se conoce como la denervación farmacológica, es decir, bloqueamos la sinapsis parasimpática y la simpática en el corazón, y lo que vemos es que el corazón ahora pasó de latir, podría haber sido 70, 72 veces por minuto, a más de 100, 110 veces por minuto. Entonces, ¿qué nos dice eso? Claro, ¿se fijan? Si estamos sacando el nervio vago que inhibe y el simpático que acelera, y lo que vemos es que el corazón se acelera cuando no tiene la inervación autonómica, eso quiere decir que fisiológicamente, cuando están los dos nervios presentes, el vago pesa más. ¿Sí o no? Si está el corazón y sabemos que tiene un freno, el simpático, y un acelerador, que es el simpático, y un freno, que es el vago, si saco ambos y veo que el corazón se acelera, es porque el freno es mucho más que el acelerador. ¿Se fija? Entonces eso nos muestra, entonces la conclusión de esto es que precisamente el vago tiene un mayor efecto sobre el corazón que el simpático. ¿Sí o no? Sí, ¿se fijan? Entonces esto nos muestra por lo demás que esta es la verdadera frecuencia del marcapaso, que es algo que yo mencioné medio al voleo ayer, que en rigor cuando uno tiene, porque eso, yo alguna vez participé ayudando a una tesis de un médico que trabajaba en el marcapaso, y aislábamos el marcapaso, sacábamos el nodo seno auricular y teníamos las células aisladas, y cuando la veíamos aislada se veía que descargaban a más de 100 veces por minuto. ¿Se fijan? Que era mucho más que la frecuencia en la pobre ratita. ¿Se fijan? Entonces, evidentemente, cuando ese marcapaso solo está aislado, tiene una frecuencia mucho mayor, lo que nos dice que efectivamente el vago lo está inhibiendo mucho más de lo que lo acelera el simpático. ¿Sí? Ya, y vamos a terminar con esto porque también va a ser relevante. Entonces, recuerden, no olviden el encuadre general, las válvulas, las presiones que tenemos que lograr, el gasto cardíaco. ¿Ok? Vamos a regular la actividad cardíaca por el mecanismo Frank-Starling, que es intrínseco, por la regulación autonómica y por dos grandes reflejos. Uno de los cuales ya hemos hablado, que es el reflejo varoreceptor, y otro que se conoce como el reflejo Bainbridge, que es el reflejo auricular o atrial, como quieran decir. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que sabemos de estos reflejos? Primero, la observación. ¿Ok? Sabemos que en el reflejo de Bainbridge, cuando hay, esto tiene que ver con el experimento cómo se hace, que uno tiene, si usted tiene un paciente y lo tiene cateterizado y le agrega 1 litro de suero al sistema por intravenoso, lo que va a hacer es aumentar, ¿no es cierto?, la presión en la aurícula derecha, ¿sí? Y lo que sabemos que en la aurícula derecha, aquí, la aurícula derecha está literalmente llena por la pared interna de fibras mecanosensoriales. ¿Ya? Muy parecidas a las que hay en el reflejo varoreceptor en la carótida, pero directamente en la aurícula derecha. Son aferencias vagales que reportan directamente, entonces, aquí donde dice receptores auriculares, son neuronas vagales mecanosensoriales o varoreceptoras, porque están, ¿no es cierto?, sensando la presión. En rigor, la distensión de la pared muscular. ¿Ok? Esas van a proyectar, no sé si se los puse por ahí, al núcleo del tracto solitario, el neuroanatomía, ya, filo, no importa. ¿Ok? Pero lo importante es que llega, basta con que ustedes digan que llega a los centros, centros centrales, no, ¿cómo se dirá? A las regiones centrales, ¿no es cierto?, del control de la actividad cardíaca. ¿Sí? Y eso a través del mismo vago, recuerden que el vago es un nervio mixto, ¿no es cierto?, está generando una inhibición ahora de la descarga muscarínica, perdón, colinérgica,
disminución de la actividad del vago y por lo tanto acelera el corazón. ¿Lo ven? Entonces es lo que se conoce como el reflejo vago-vagal. En algunos casos se ha visto que hay personas que tienen una variante simpática, es decir, que a nivel central, el troncoencéfalo, no solo se inhibe vago, sino que se estimula el simpático. Pero la observación es, el reflejo de Bainbridge nos muestra una taquicardia refleja cuando hay un aumento del retorno venoso. Taquicardia refleja ante un aumento de la presión en la aurícula derecha. Y esto va de la mano con el reflejo de Bainbridge. No sé si lo ven. Llega más sangre al corazón y esto inmediatamente nos acelera la actividad cardíaca y bombeamos más. Entonces ayuda a Bainbridge, a Frank Starling. ¿Sí? Y la característica que tiene, quiero bajar este programa. En cambio, el varoreflejo es un reflejo glosofaringio vagal, que ya lo hemos mencionado, ¿no es cierto?, que no está en la aurícula, sino que, si aquí está la aorta y aquí está la carótida, en la bifurcación carotidia, aquí va a estar la inervación glosofaringea. El mismo tipo de fibras mecanosensibles son varioreceptores. Estos se conocen como varioreceptores de alto umbral, están monitoreando la presión arterial carotidia. Estos son varioreceptores mecanoreceptores de bajo umbral. Están detectando cambios en la presión venosa de retorno que es espantosamente baja. ¿Ok? Pero la lógica es la misma. Estamos monitoreando a la entrada y la salida del corazón. ¿Ya? Pero el reflejo varioreceptor se conoce como un reflejo protector porque lo que está haciendo finalmente es monitoreando la presión hacia el territorio encefálico, hacia el gran jefe. Entonces, cuando estamos viendo la presión arterial, en función del tiempo, ¿no es cierto? Vamos a estar teniendo nuestra clásica presión pulsátil, que esto va a tener un rango dinámico fisiológico. Entonces, si yo me pongo a hacer ejercicio, aumenta el retorno venoso, y ustedes por Frank Starling, por aumento del tono simpático y por el reflejo de Bainbridge o atrial, ustedes debieran explicar que la presión empieza a subir. Y que es buena cosa que suba porque eso nos indica que estamos aumentando la presión de mandar la sangre a donde se necesita. Pero sabemos que esto tiene un rango. Y si esa presión a nivel de la carótida hacia la microcirculación encefálica llega a un valor muy alto, el varoreflejo lo que genera es una bradicardia refleja. Entonces es un reflejo protector, nos dice flaco, hasta aquí nomás, porque si no, nos vamos a generar un infarto isquémico hemorrágico a nivel encefálico. Y el reflejo varorreceptor prevalece sobre Bainbridge. Entonces estamos haciendo ejercicio, esto nos ayuda, nos acelera la cuchara, pero cuando ya la presión empieza a llegar muy arriba, se activan estos de alto umbral. ¿Ok? Esto es glosofaringio vagal, lo voy a haber puesto por ahí, con la variante simpática, bla, bla, bla. Pero nos desploma y nos genera una caída en la actividad cardíaca. Y ahí es cuando uno empieza a tener la angina, nos empieza a marear y uno no doy más, cambio. ¿Sí? Porque en el fondo el sistema nos protege y nos genera la disnea, etcétera, porque estos son, después cuando le sumemos respiratorio, estos son reflejos cardiorrespiratorios. Entonces aumenta el gasto cardíaco y el gasto respiratorio, etcétera. Pero lo que quiero que tengan presente entonces que el reflejo de Bainbridge, estos dos reflejos van a estar aportando esta dinámica de precarga, descarga, etc. ¿Ok? El de Bainbridge, el atrial, en la línea de la cosa homeostática de ajustarnos a la demanda. Por lo tanto, si cae la precarga, cae la actividad. Si aumenta la precarga, aumenta la actividad. Pero dentro de cierto rango. Entonces, en el rango fisiológico, Bainbridge, Frank Starling y actividad autonómica en general. Pero hacia arriba o hacia abajo, reflejo protector. Entonces, cuando hay una hemorragia, por ejemplo, cae la volemia y de hecho el reflejo de Bainbridge, al igual que Frank Starling, disminuye la actividad cardíaca. Pero en eso que estamos fuera del rango fisiológico, el varorreceptor detecta la caída de la presión arterial y genera un aumento de la actividad cardíaca. Y eso va a prevalecer. Entonces, este es un buen ejemplo en que vemos un reflejo homeostático
que dentro del rango fisiológico prevalece sobre este va a estar virtualmente apagado, no está apagado, pero prácticamente no está activo. Pero si llegamos al límite superior al inferior, inmediatamente este reflejo para arriba o para abajo va a prevalecer por sobre el resto. Porque además recuerden que en estas proyecciones, que va a ser lo mismo, ¿no es cierto? Esto es glosofaringeo, tracto solitario, bla, 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 se genera el cierre, es decir, en este caso, si es un aumento de la presión, aumenta la actividad vagal, pero además le está reportando hipotálamo. Al hipotálamo paraventricular, y por lo tanto, si esa caída o aumento de la presión fue muy alto, vamos a activar el sistema simpático. Y la renina, y bla, 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 bla. ¿Ok? Aquí un aspecto que quiero precisar, ¿ok? Es que recuerden que cuando hablamos de los reflejos, y si bien esto es un reflejo vago-vagal, no es correcto decir que el reflejo de Bainbridge o que el baroreceptor activan el parasimpático, porque no es lo mismo. Aquí lo que ocurre es que, por ejemplo, el reflejo de Bainbridge, lo que hacemos es inhibir las fibras vagales que llegan al corazón, pero no inhibimos todo el vago, no se genera, acuérdense que lo autonómico es solidario. El reflejo de Bainbridge no impactan en el páncreas, no va a haber un cambio en la actividad vagal a nivel del páncreas. Es exclusivamente en el corazón. Entonces, ojo con decir que lo mismo que con el baroreflejo o el quimioreflejo cuando entremos en el respiratorio, es respuestas específicas que dan cuenta de la variable que estamos viendo. No es una respuesta autonómica. Entonces, de nuevo, para ponerlo en el caso que está más estudiado, cuando cae la presión, el baroreflejo aumenta en vez de acelerar. Aumenta en vez de inhibir. ¿Sí? Pero si esa caída de la presión es muy sustantiva, el baroreflejo no solo hace eso, sino que ahí sí le dice al hipotálamo paraventricular, flaco, necesitamos el simpático, el simpatoadrenal, y ahí se recluta todo. Pero en el aspecto, en la primera línea de protección, el reflejo baroreceptor es las fibras vagales cardíacas son las que son estimuladas, no todo. Entonces no es correcto decir que una respuesta baroreceptora o reflejo atrial estimula o inhibe el parasimpático, porque es exclusivamente el territorio cardíaco. Lo que pasa es que, dado que tenemos la inervación que llega ahí, nos aprovechamos que las carreteras están construidas y mandamos por ahí mensajes. ¿Se entiende lo que digo, no? Cuando hay una caída de la presión, un aumento de la presión, no nos disminuye la actividad peristáltica en el intestino, ni la descarga de insulina en el páncreas. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, que es un error. ¿Dónde está la cerveza? Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Lo vamos a dejar hasta aquí porque es lo mismo que les estaba diciendo, ¿ya? Pero entonces tengan presente cuál es lo que tienen que visualizar de cara a lo que vamos a empezar a ver, es precisamente estas preguntas, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos ajustando? El parámetro más importante es el gasto cardíaco. Ese es lejos el parámetro más importante. Entonces, ¿cómo lo logramos ajustar? Frecuencia, volumen latido, Frank Starling, estos reflejos, bla, 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 bla. Entonces ahora le vamos a empezar a sumar qué pasa en el caso de una hiperinsulinemia, qué pasa con la hipercalemia, qué pasa con un hipoaldosteronismo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Visualizan, por ejemplo, que un hiperaldosteronismo debiera generar un aumento en la precarga cardíaca. ¿Alguien podría decir un hiperaldosteronismo aumenta la precarga cardíaca? Por el agua. Si el hiperaldosteronismo, recuerden, la aldosterona, hormona antidiurética. Tenemos más volumen, más precarga. Y por lo tanto, si hay más precarga, vamos a estar generando más descarga, por eso no empieza a trabajar. Entonces, cuando hay hiperaldosteronismo, hay mayor trabajo cardíaco. Y por lo tanto, en el hiperaldosteronismo tenemos una tendencia hipertensiva por tener más agua, por el efecto antidiurético y porque además empieza a latir más el corazón. Básicamente lo mismo. Claro, básicamente, lo que pasa es que los niveles de ADH están más salvaguardados porque se lo controla el hipotálamo directamente.
En cambio, el hiperaldosteronismo te puede dar por una actividad, por un aumento de la CTH, por ejemplo. ¿Te fijas? O por otro, como es periférico, está sujeto a otros aspectos. ¿Sí? Pero eso es un poco lo que tenemos que empezar ahora de cara a las preguntas que les voy a tirar la segunda prueba para cobrar una revancha de su baja asistencia. ¿Sí? No. A menos que me caiga un juicio, o sea, en el proceso. ¿Alguna pregunta? Lo que yo voy a hacer, para que sepan, ahora que